Muy buenas noches. Hoy comenzamos el programa 62 por la gracia del Espíritu Santo, del amor sobrenatural de Dios. Como todos los días, el Espíritu Santo nos guía a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestra roca, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Hijo del Hombre, el Yo Soy, el Dios verdadero del Dios verdadero. El Verbo de Dios hecho carne, la única vía. La única vía que nos lleva a la reconciliación. Y como todos los días, el Santo Espíritu Santo ha querido, Dios mismo ha querido con este programa llevar la guía, llevar su voluntad en el convencimiento del Espíritu Santo de la salvación, de la reconciliación. Dios no vino a condenar al mundo, Dios vino a salvarlo. Y Dios hoy te da la oportunidad, como todos los días, de interactuar con Él, de tener una relación personal como su creación, de poder ser hijo de Dios. Y Dios nos provee la herramienta más bella que Dios pudo dar, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio vivo, propiciador y aplacador de la ira de Dios sobre el pecado. El Hijo de Dios cargó la culpa del pecado y carga tu culpa hoy y mi culpa. Carga una vida llena de derrotas, que es lo que significa el mundo. Y hoy el Señor nos dice, en este título de hoy, que el Espíritu Santo revela: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando el Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo ratifica nada menos y nada más en su convencimiento que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios hoy viene una vez más y te dice, mi Hijo es el camino, la vida y la verdad. Y cuando nosotros analizamos por qué el Espíritu Santo hoy nos trae en recordación la verdad sobrenatural, la verdad y la esencia de la voluntad del Dios creador, en que tú y yo seamos salvos, en que tú y yo podamos decir, Abba Padre, por la gracia de Cristo Jesús, a Dios, y que Dios te pueda decir, hijo, ya no eres creación, ya eres hijo mío. Cuando el Espíritu Santo nos revela, mi Hijo es el camino, cuando Jesús te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando entendemos por qué Jesús es el camino, tenemos que irnos literalmente a la esencia del pecado, al porqué del pecado original. El pecado original vino por la desobediencia más flagrante de la creación a Dios. Y ese pecado original fue mutándose, fue degradándose de sociedad en sociedad. Y en vez de ir aplacando ese pecado, la humanidad fue aumentando el pecado. De ahí entendemos la deidad de Dios. Y cuando es Dios mismo que te revela
entiendes la voluntad de Dios y el por qué Dios quiere salvarte. Dios no quiere condenar al mundo. Esa es la esencia de Dios. Dios siempre buscó la relación con su creación perfecta. Una relación donde Dios mismo interactuaba con su creación. De una manera preciosa, de una manera como un padre a un hijo. Y cuando estudiamos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, yo soy el camino. Tenemos que ir a la realidad del pecado, a la realidad del pecado más flagrante, que hoy lo vemos a unos niveles en todas las áreas sociales, comenzando en las familias. Pecado, como dije anteriormente, degenerado, distorsionado y mutado en otras variedades de pecado. Así como el mundo fue generándose, expandiéndose, de esa misma manera el pecado fue degenerándose y expandiendo, porque pecado es pecado. Y a lo largo de la historia, a lo largo de la realidad de la humanidad, partiendo del pecado original y llegando a lo que hoy vivimos, nosotros decimos, ¿por qué yo peco? Y cuando Dios personalmente, el Espíritu Santo, nos explica, cuando divide la carne del Espíritu y en el Espíritu se te es revelado espiritualmente, celestialmente, Dios mismo, te dice las consecuencias del pecado que tú vives. ¿Por qué tú amas el dinero? ¿Por qué las condiciones morales en ti no existen? ¿Por qué lo que para Dios es perfecto para ti es imperfecto? ¿Por qué para ti en la carne la perfección se basa en la acumulación de bienes, en la acumulación de una estabilidad efímera? Todos basados en los placeres de la carne, donde la esencia misma del pecado es el egoísmo, donde comiencen las familias impactadas por herencias del pecado original, por maldiciones heredadas de generación en generación. ¿Por qué este pecado de orgullo y soberbia está en tu familia? ¿Por qué el pecado de traición está en tu familia? ¿Por qué el pecado de fornicación está en tu familia? ¿Por qué la sociedad está como está? Porque parte en las familias, porque parte en cada familia que de una u otra manera es impactada directamente por el pecado original y por maldiciones heredadas de familias en familias, donde no se rompe la cadena. Y no se rompe la cadena porque las sociedades, las familias procuran
seguir los patrones hechos por el mundo. ¿Cuáles son los patrones? El amor al dinero, la soberbia, la mentira, la maldad, el egoísmo. Todos ramificaciones del tronco original que es el pecado original. Dios jamás planeó esto para la humanidad. La esencia de Dios es la verdad, el amor, la justicia, la honestidad. La misericordia. El que la humanidad pudiese vivir en un mundo preparado, ideal, donde todos pudiésemos encajar de buena manera, adorando a Dios, a nuestro Creador, siguiendo en obediencia lo que Dios ha preparado y lo que Dios es en su esencia. Por eso, cuando Dios nos dice hoy a través del Santo Espíritu Santo, mi Hijo es el camino, después de tanta depravación, después de llegar a los niveles que estamos viendo en las familias, en las sociedades, Dios va a poner un basta. Porque cuando entendemos la realidad del pecado y comprendemos espiritualmente la desgracia del pecado en todos sus niveles y en todas sus modalidades, entendemos que el pecado es símbolo de destrucción en todos los niveles. Cuando tú traicionas a tu esposa con otra mujer, llegas a lo más bajo. Cuando traicionas a tu esposo con otro hombre, llegas a lo más bajo. Porque no solo te traicionas a ti mismo en tu esencia de ser humano, traicionas a tu Creador, a Dios. Porque la esencia de Dios está formada en la familia. Ahí comienza lo que Dios diagramó para nosotros, la familia. Y es precisamente en las familias donde viene el deterioro al más alto nivel. Hoy en día, lo único que importa es qué le demuestro a la sociedad que es mi familia. Y cómo mi familia es buena, cómo mi familia es triunfadora. Por lo que tiene, por lo que consigue. No importa los medios. Eso ya no es importante. Lo importante es lo que yo quiero y consigo y a dónde voy por conseguir lo que quiero. Ya no importa las bases morales para conseguir lo que quiero. Y es que cuando entendemos esa realidad, tenemos que irnos a la carne, que no hay manera de que la carne en su esencia carnal sea buena. De ninguna manera. Porque hay una agenda. La carne tiene una agenda. Y esa es la agenda escondida que tenemos en el pecado. La agenda escondida en el pecado. Se puede bautizar de muchas maneras, pero pecado es pecado. La sociedad bautiza el pecado de muchas maneras, para precisamente tratar de disfrazar el pecado. Y ahí Dios nos lleva a la otra parte. Yo soy la vida, yo soy la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la esencia de Dios. Cuando Dios te separa espiritualmente, cuando Dios te enseña la esencia del pecado, la esencia de lo que tú eres, lo bajo donde se puede caer en el pecado. Dios te demuestra que el único camino a la reconciliación es a través de su Hijo.
No hay otra manera. Porque cuando Dios te abre y te dice, yo soy la verdad. La verdad es la esencia de Dios. Dios es amor. Dios es justicia. Dios es honestidad. Dios es dominio propio. Dios es misericordia. Dios es benignidad. Dios es el compartir. Dios es el ayudar. Dios es la verdad en su pura esencia. La verdad que por el solo hecho de practicarla te dé el triunfo. Aun cuando la sociedad tenga preestablecido que no es bueno actuar con la verdad, pero la verdad te da resultados. ¿Por qué? Porque la esencia de la vida es Dios. Y ahí nos lleva a la vida. Ahí Dios nos lleva, después de conocer la verdad, la esencia viva de Dios. Dios no te dice, Dios te enseña y te demuestra su verdad en ti. La verdad que comenzó con el sacrificio de su Hijo por ti. Nada menos y nada más, Dios entregó a su único Hijo para que tú tengas acceso a esa verdad, a una verdad de una vida santa, a una verdad en completa sumisión a Dios, a una verdad en completa experiencia sobrenatural. Y cuando Dios te dice, yo soy la verdad, Dios te abre espiritualmente su esencia. Por eso es el Espíritu Santo, Dios mismo, que te convence, para que no haya ninguna duda en la carne, para que no haya ninguna emocionalidad, para que no haya ninguna interpretación, porque Dios lo deposita en tu corazón. Se te es revelado en tu corazón, espíritu y alma, donde la carne no tiene nada que ver. Ahí comienzas a recibir el amor de Dios, el amor que te enseña la deidad de Dios, ese amor que va por encima de todos tus preceptos, de todas tus imaginaciones humanas y emociones e intereses y agendas. Es un amor único, ese amor que Dios te demuestra a ti. Cuando tú entiendes espiritualmente hasta dónde llegó Dios por ti, por esa verdad, ahí comprendes. Cuando recibes, palpas y sientes ese amor por ti. Ese amor que rompe barreras, ese amor que tú no entiendes, ese amor que tú dices en tu humanidad. Y te lo estoy diciendo como testigo fiel y verdadero de lo que fui en la emocionalidad, en la religiosidad, en las dogmas y doctrinas y situaciones creadas por educación, por herencias y maldiciones familiares que me llevaron a ser lo que yo era. Y me llevaron a vivir una vida en completa equivocación. Cuando Dios te dice, yo soy la verdad, Dios te descubre cuál es la verdad. La verdad es Dios. Dios no preestableció al hombre para que el hombre determinase cómo relacionarse con él. Dios preestableció las reglas de juego en él. Y Dios te enseña en ese amor que deposita en ti la verdad. Cuando tú comienzas a palpar esa verdad, quieres compartirla. Cuando comienzas a ser una persona humilde hasta el sentido más grande de humildad. Cuando comienzas a sentirte bellamente lleno, completo en esa humildad, comienzas a comparar el hombre que tú eras. El hombre que buscaba lo efímero. El hombre que hacía cualquier cosa
por aparentar lo que no es, por seguir en un ritmo de mentira, que es lo que representa este mundo, la caída y la mentira y la verdad, de la desgracia y del pecado. Esa es la única verdad del mundo. Cuando Dios te demuestra la verdad en su esencia y te demuestra el triunfo del Hijo de Dios sobre la muerte, sobre la mentira, sobre el pecado y sobre el mundo, comienzas a entender la otra parte. Yo soy la vida. Cuando Dios te dice yo soy la vida, comienzas a entender que la obediencia y que el arrepentimiento sincero y honesto tiene paga. No solo en este mundo, sino tiene la paga de la vida eterna con tu Creador, el Dios perfecto, Dios omnipotente, omnipresente. Cuando entiendes que nada de lo que tú hagas aquí vas a llevarte, que solamente tus hechos, siguiendo a Cristo como el único camino, verdad y vida, es la vida eterna que Dios te ofrece. Cuando entiendes que fuiste creado por una razón y la razón no fue destruir tu familia, la razón no fue hacer dinero a costas de otros, la razón no fue engañar y traicionar a otros por la vanidad, por lo efímero, porque eso se va. Cuando llegas a entender que tus acciones pagan aquí en el pecado y que tus acciones maldicen tus generaciones en el pecado y te garantizan la entrada a la eternidad en el infierno. Cuando entiendes la esencia de la verdad, la esencia de Dios puro, porque es el mismo Dios que te revela, sales de la carne y espiritualmente en el corazón, espíritu y alma, Dios se te revela. Dios deposita en ti ese amor. Después que eres convencido por Dios de la esencia de tu pecado, del sacrificio de la salvación, del sacrificio de la propiciación, del sacrificio de la redención, entiendes quién es Dios. Nadie te va a decir. Dios no es un Dios donde tu condición humana pueda determinarte la relación con Dios. Dios es quien determina la relación contigo. Y es por eso que Dios te dice, soy yo que te voy a convencer. Olvídate de religión, olvídate de dogma, olvídate de costumbres, olvídate de maldiciones heredadas y de pecados heredados. Olvídate de tu percepción e interpretación humana y tu emocionalidad. Olvídate de todo eso. Yo te estoy demostrando quién soy yo. Y cuando recibes ese amor de Dios, ese amor que entiendes que amas a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, igual que al que está en la calle, literalmente, porque lo amas con el mismo amor que te amó Dios, porque lo vives, lo palpas, quieres dárselo a todo el mundo, quieres compartir la esencia pura de Dios que ya vive en ti. Y Dios, para garantizarte el triunfo, porque cuando verdaderamente aceptas a Dios en tu corazón, no vuelves a ser lo que eras, jamás. Entiendes al Dios dividido en tres maneras: amor, misericordia y justicia. El Dios de amor que te da un amor inimaginable. El amor que te lo da cuando ya eres salvo
por la gracia del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. No es que Dios va a hacer, es que Dios ya hizo. Cuando entiendes el grado del amor de Dios, porque ya te amó a ti primero. Ya te dio a su Hijo, su único Hijo, para tu salvación. Porque te está demostrando que quiere reconciliarse contigo. Que quiere mantener una relación de padre a hijo contigo. Y cuando en la misericordia descubres que con el arrepentimiento de Dios, con el arrepentimiento tuyo ante Dios, perdón, recibes la misericordia de la redención. Y que esa misericordia llegó al punto de dar a su Hijo único por ti y darte la vida eterna. Y descubres la justicia de Dios. Esa justicia que comienza en ti, cuando Dios dio a su Hijo en justicia por ti, te hizo justicia sobre el pecado. Pero también una justicia directa, clara y concisa. Si no hay arrepentimiento, no va a haber redención ni perdón. Va a haber justicia. ¿Por qué? Porque cuando Dios se te ha revelado en su esencia pura, entiendes quién es Dios. Entiendes que Dios está fuera de todo parámetro humano. Que Dios es tu creador, tu Padre, tu Salvador, y que en la Trinidad, la esencia del cuerpo de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Santo, Espíritu Santo, está el camino, la verdad y la vida. Cuando entiendes que Dios, en ese momento de arrepentimiento, porque es entre tú y Dios, Dios entrega tu corazón a su Hijo, porque su Hijo, al resucitar y vencer la muerte, el pecado y la mentira del mundo, y vencer al mundo, Jesús está a la diestra del Padre, justificando todos los días por ti. Porque entiendes que el misterio de la salvación comenzó en la cruz, pero sigue vivo, porque Dios sigue luchando por ti. Cuando tu corazón es entregado a Cristo, Dios mismo te bautiza con el Espíritu de Él, el Espíritu Santo. Y Dios se garantiza que tu proceso en la vida, por eso Dios dice, yo soy la vida, la nueva vida, entregaste lo que eras en completo arrepentimiento y Dios te da la nueva vida. Esa nueva vida que Dios te la demuestra en el amor que pone en ti, en el nuevo hombre, en la nueva mujer que comienza a trabajar en ti. Comienzas sintiendo lo que nunca en tu vida has sentido. Comienzas sintiendo que Dios va retirando de ti todo lo que no era de Él. Todo lo que fue generado desde el pecado original. Todo lo que fue generado en ti por maldiciones ancestrales, por presiones de sociedad. Y Dios va limpiando. Lo primero que Dios limpia es el orgullo. Ese orgullo que no te deja ver el camino, la verdad y la vida. Con el orgullo Dios te pone humildad, donde sobrenaturalmente reconoces el pecado, reconoces tu condición pecaminosa, reconoces la esencia de la debilidad de la carne y reconoces que sin Dios es imposible llegar a la vida. Esa vida que Dios comienza a entregarte los frutos de la esencia de Dios. Amor, benignidad, dominio propio. Cuando comienzas a sentir ese amor para compartirlo a todos los que están a tu alrededor, no importa quiénes sean. Quieres compartir
porque amas diferentemente, porque quieres que otros conozcan lo que ya tú conoces, porque quieres que otros disfruten lo que ya tú estás palpando y disfrutando, porque estás viendo que eres un hombre nuevo o una mujer nueva, porque estás disfrutando la esencia viva de Cristo Jesús, la roca de tu fe, la roca de tu salvación, el camino, la verdad y la vida. Cuando comienzas a experimentar los frutos del Espíritu Santo, Dios comienza a prepararte para el nuevo camino, para el nuevo hombre y la nueva mujer, que va a ser mejor en todos los aspectos de la vida. No porque tú elegiste a Dios para ser mejor en la vida, no. Es porque Dios te eligió a ti para salvarte, para hacer en ti lo que Él tenía planeado desde el día 1, un hombre de bien y una mujer de bien. Y cuando tú comienzas a sentir en la esencia pura en tu carne, de lo que espiritualmente Dios va cambiando en tu corazón, espíritu y alma, y impacta en tu carne, vas viendo cómo decrece en ti todo el pecado, toda la esencia carnal, y vas comenzando a vivir una vida espiritual, una vida en completa comunión con Dios. Tu esencia es buscar a Dios, porque hablas como Dios te revela, porque actúas como Dios te revela, porque la paz y el amor en ti controlan la carne, porque lo que eras ya no eres más, porque vas viendo los resultados en los frutos del Espíritu Santo del hombre nuevo y la mujer nueva que Dios va haciendo en ti y te va dando vida. Esa vida que produce los resultados que tú nunca en tu vida te pusiste a imaginar. Y por encima de tus sueños y por encima de tus anhelos. Porque Dios pone nuevos sueños, nuevos anhelos. Y Dios te hace un hombre o una mujer a su imagen y semejanza. En la perfección en el amor, en la perfección en la humildad, en la perfección en la honestidad, en la perfección en la verdad, en la perfección en la misericordia, en la perfección en la benignidad, en la perfección de dar, de compartir. Cuando tú recibes esa gracia de tu ver que lo que Dios está haciendo en ti, lo estás viendo y palpando, que la gente a tu alrededor dice, ¿qué tienes? Que no eres el mismo, no eres la misma. ¿Qué tienes que reflejas la luz de Dios? Siento que reflejas a Dios. Esa es la esencia del Espíritu Santo. Por eso entiendes que no hay manera de que el pecado viva en tu corazón para más nunca. En las pruebas vas a caer, eso es normal. Vas a caer en las pruebas. Y cuando hablamos de caídas, no quiere decir que vuelvas a pecar. No, no vuelves a pecar, porque Dios es perfecto. Lo que Dios va sacando de ti no vuelve a ti. Y como tú tienes completa obediencia y comunión con Dios diaria, ese alimento en la relación con Dios va ejerciendo en ti un crecimiento espiritual, porque Dios te va dando más dones. Dios va poniendo en ti más fe. Dios va poniendo en ti el querer y el hacer. Dios va poniendo en ti el seguir la voluntad de Dios. Y vas viendo los resultados. Cuando puedes entender la esencia del Dios vivo, puedes entender que tienes vida. Que lo que eras antes no era vida. Puedes entender y sentirte un verdadero hijo de Dios. Sentir en tu esencia que estás agradando a Dios. Sentir en tu esencia que antes lo agradabas de boca, pero eso significaba nada en ti. Seguías siendo la misma persona en el pecado, la misma persona
que estaba apartada de Dios. Cuando conoces la verdad, porque la vives, entiendes todo lo que tienes que entender sobre la religiosidad, las dogmas, doctrinas. Entiendes que tú no fuiste creado para entender a Dios. Tú fuiste creado para obedecer, agradar y glorificar el nombre de Dios, bajo su completa guía. Dios va a llevarte de la mano, Él personalmente en el camino. En las pruebas te va a dar las fuerzas. Tú vas a tener lo más importante, el amor de Dios y el discernimiento espiritual. Dios va a manejar, va a entregarte una sabiduría que tú dices, jamás yo podría hablar como hablo. Jamás podía actuar como yo estoy actuando, enfrentando las condiciones que estoy enfrentando. Porque el enemigo va a tratar de atacarte en el proceso. Pero el enemigo sabe que según vas creciendo en el Espíritu y en la comunión con Dios, el enemigo se aparta de tu vida. Porque es un alma que ya no puede tomar. Porque el enemigo, en medio de la mentira, de la religiosidad, de los conceptos y teorías que el hombre tiene sobre Dios, es que el enemigo se mantiene. Porque el enemigo lo que quiere de ti es tu alma. Por eso tú dices, pero ¿cómo es posible que aquel que dice que tiene a Dios y hace pecado está mejor? No, no está mejor. Dice que tiene a Dios. Pero el diablo no lo toca porque está en el pecado y porque esa alma ya está apartada para el diablo. Ahora entiendes. El Hijo de Dios pagó un precio muy alto por ti y por mí. Y nosotros, para seguir a Dios, tenemos que pagar un precio. Pero es un precio que tenemos recompensa aquí en la tierra, porque los procesos de crecimiento son temporales. Dios hace en ti un nuevo hombre, una nueva mujer, y te prepara para que enfrentes en victoria a este mundo caído. Y esa es la esencia de lo que el Espíritu Santo hoy te trae. A través de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Cuando se te es revelado y palpas, a mí nadie me quita más nunca lo que Dios puso en mí. Nadie. No hay dinero, no hay mundo, no hay nadie que me quite lo que ya conozco de Dios. Porque nunca en la vida me sentí como me siento. Jamás me sentí tan amado como soy amado. Jamás me sentí que cuando me traicionaron y me dejaron, todos, no necesité nada más, porque todo lo tenía en Cristo. Porque ese amor que me cubría, ese amor que me cubre, es suficiente. Y que Dios, para mí, igual que para ti, los pensamientos de Dios son perfectos. Hay un proceso que hay que pagar. Pero es un proceso que significa para ti, querido hermano y querida hermana, la vida eterna en el infierno o la vida eterna en el cielo. Así de sencillo. Tú sabes algo seguro, ¿no, verdad? Tú te vas a morir. Eso es seguro. Correcto. ¿Dónde quieres estar la vida eterna? ¿Dónde quieres que tu alma esté? Hazte esa pregunta. Y si contestas esa pregunta claramente, como tú quieres contestarla, tú te vas a rendir ante los pies de Dios y vas a buscar la verdad y la vida y el camino que es en Cristo Jesús. No hay mentira en Dios. Dios venció al enemigo. Satanás está vencido. Satanás lo que quiere es robarse almas. Eso es todo. A él no le interesa otra cosa.
Satanás odia a la humanidad como nadie, porque es la creación de Dios. Y el sufrimiento eterno que Satanás tiene para aquellos que caen en el infierno es indescriptiblemente doloroso. Y es eterno. Yo estaba confundido, yo estaba equivocado. Pero por eso hoy te digo, no te equivoques. No cambies por un plato de lenteja tu vida eterna. Y aquellos que hoy me pueden decir y te pueden decir a ti, hijo de Dios, aquellos que han aceptado a Jesucristo, locos. Yo prefiero ser parte de esos locos que hicieron el arca y no de los eruditos, inteligentes que hicieron el Titanic. Yo prefiero ser parte de esos locos, a los que el mundo le dice locos. Porque para el mundo, conocer a Dios es una locura. Porque el mundo está en el pecado, en la mentira, en la desgracia. El Señor hoy te dice una vez más, búscame mientras puedo ser hallado. Verdaderamente búscame mientras puedo ser hallado. No porque me voy, no. Es porque puedo venir esta noche. Y si tú no tienes las cuentas claras conmigo, verdaderamente, en completo arrepentimiento, y no te equivoques, no creas que en la emocionalidad ni en el temor te arrepientes. Tú te arrepientes en la verdadera conciencia de Dios en ti. Ahí es que te arrepientes. ¿Okay? No te equivoques. Dios te bendiga.